Relato número 1. Esto me pasó hace ya más de 10 años, y aunque era un niño, nunca lo he podido olvidar. Fue algo que me marcó tan fuerte que todavía hay noches en que me acuerdo y me cuesta dormir. No es una historia inventada, tampoco es algo que soñé. Fue real. Me pasó en mi casa. Era un sábado por la tarde, como eso de las 5. Estábamos en vacaciones y mi mamá había invitado a mis primos a pasar el fin de semana. Éramos como 5 chamacos y ese día decidimos jugar a las escondidas, como siempre lo hacíamos cuando estábamos todos reunidos. La casa era de 2 pisos, con un patio grande atrás y una cochera techada al frente, así que teníamos espacio de sobra para correr y escondernos. Me tocó contar primero. Cerré los ojos en la pared de la sala y empecé. 1, 2, 3, hasta llegar al 20. Cuando terminé, abrí los ojos y grité, ¡ya voy! Me fui directo al segundo piso porque conocía a mis primos y sabía que uno seguro se iba a esconder en el closet de la recámara de mis papás o detrás de las cortinas. Entré al cuarto principal, revisé debajo de la cama, en el baño, detrás de la puerta. Nada. Luego fui al cuarto de visitas. Ahí fue donde pasó. Apenas crucé la puerta, sentí como si el aire estuviera más pesado, como si algo no encajara. Pensé que era mi imaginación. El cuarto estaba medio oscuro porque las cortinas estaban cerradas, pero se alcanzaba a ver gracias a la luz que entraba por abajo. Me agaché para revisar debajo de la cama cuando escuché una voz, una vocecita muy suave, como de niña. ¿Tú eres el hijo de Manuel?, me dijo. Me paré de golpe, y ahí estaba, una niña como de mi edad, parada a un lado del ropero. Tenía un vestido blanco con rayas negras, como antiguo, de esos que ya no se usan. El cabello lo tenía muy negro y lacio y la piel muy pálida. No se veía sucia ni rota, pero había algo raro en ella, como si no perteneciera al lugar. No parecía ni feliz ni triste, solo estaba ahí, viéndome. Sí, le respondí, sin saber bien por qué. Mi papá era amigo del tuyo, dijo ella con una sonrisa chiquita. Yo venía mucho a esta casa antes. No supe qué decir. Me quedé congelado. Ella siguió hablando. Me llamo Rebeca. ¿No te han hablado de mí? Negué con la cabeza. Ah, entonces ya no se acuerdan, dijo bajito. No sé, pero sentí frío de pies a cabeza. Di un paso para atrás y parpadeé, y cuando abrí los ojos ya no estaba. El cuarto estaba solo. Grité. Bajé corriendo las escaleras como loco, llorando, y me escondí detrás de mi mamá. Todos pensaron que me había golpeado o que algo me había espantado en el juego, pero no les dije nada ese día. No me iban a creer. Un par de semanas después, ya más calmado, le pregunté a mi papá si conocía a una niña llamada Rebeca, hija de algún amigo suyo. Me vio raro. ¿Por qué preguntas eso? Le dije que solo quería saber. Me dijo que sí, que cuando él era joven, uno de sus amigos tenía una hija que venía a jugar a la casa. Que un día, hace muchos años, la niña había tenido un accidente. Murió ahogada en un balneario. Dijo que se llamaba Rebeca, que tenía 7 años cuando falleció. No le conté lo que vi. Me limité a decir, pero por dentro estaba temblando, porque ella me habló, me vio, me reconoció. Desde entonces ya no volvimos a jugar escondidas en esa casa. Mis primos nunca supieron lo que me pasó y hasta hoy nunca les he dicho nada. Pero hay veces que paso por ese cuarto y juro que siento que alguien me está viendo desde la esquina. Una niña, con un vestido blanco con rayas negras. Hace un tiempo, cuando pasaba por una etapa medio rara de mi vida, me tocó vivir unas semanas en un hotel del centro de la Ciudad de México. Era un hotel viejo, que contaba con sus lujos, pero también habían muebles pesados y olor a humedad aunque limpien.
Me gustaba porque estaba cerca de todo y era tranquilo. O bueno, eso creía. La primera noche no pasó nada. Dormí como tronco, pero la segunda fue cuando empezó todo. Eran como las 3 de la madrugada, no sé por qué me desperté, tal vez porque ya no estoy tan joven y el cuerpo empieza a hacerse raro con el sueño. Lo que sí sé es que estaba completamente oscuro y lo único que se oía era el ventilador viejo que tenía junto a la cama. Y entonces escuché el llanto. Era clarito, como si una niña estuviera llorando en el pasillo. Al principio pensé que tal vez era algún huésped con su hija o algo así, pero no. Ese llanto no era normal. Era bajo, quebrado, como contenido, pero a la vez constante. No era un berrinche de niña mimada, era un llanto que daba lástima. Me paré, me asomé por la mirilla de la puerta y no vi nada, ni un alma. El pasillo estaba igual de oscuro que siempre, con la luz amarilla del foco de hasta el fondo parpadeando como siempre. Me volví a meter y traté de ignorarlo, pero el llanto no se iba. Y luego se empezó a escuchar otra cosa. Las manijas. Primero fue una, luego otra. Sonaban como si alguien las moviera despacito, como si intentaran abrir las puertas de los cuartos, una por una. Se escuchaba claramente el sonido del metal girando y luego un golpecito, como cuando la manija regresa a su lugar. Pensé en llamar a recepción, pero la neta me dio pena. O miedo, no sé. Me quedé quieto, sentado en la cama, sin moverme, con los oídos bien atentos. Después de un rato, se hizo silencio. Pero cuando ya pensaba que todo había terminado, se oyó algo más raro todavía. Risas. Pero no eran de niños. Eran de adultos, de gente mayor. No carcajadas, sino risitas suaves, como de señores en una reunión contando chismes. Se oían varias, mezcladas, algunas más graves, otras más agudas, como si estuvieran justo ahí afuera, disfrutando. Fue entonces cuando se me puso la piel helada, porque yo sabía que no había nadie en ese piso. Los otros cuartos estaban vacíos. El del lado llevaba días cerrado con cinta de no molestar, y los demás estaban igual. No dormí nada esa noche. La tercera noche volvió a pasar, exactamente igual. Primero el llanto, luego las manijas, luego las risas. Esta vez me armé de valor y abrí la puerta para ver qué pasaba. No había nadie. Y no solo eso, el pasillo se sentía raro, como si el aire fuera más pesado, más sucio. Me regresé a mi cuarto, cerré con seguro y me quedé despierto hasta que amaneció. Después de eso, ya no volvió a pasar nada. Pregunté discretamente en recepción, como quien no quiere la cosa. Me dijeron que no habían tenido reportes de nada raro. Les mencioné lo de los sonidos en la noche y solo se rieron nerviosos, como queriendo cambiar de tema. Una señora de limpieza, ya grande, nomás me dijo bajito: «Hay cosas que uno mejor no comenta, joven». Me fui de ahí una semana después, y no he vuelto. A veces me pongo a pensar si de verdad pasó, pero lo recuerdo tan claro que sé que no fue un sueño. Alguien o algo estaba esa noche en ese pasillo, llorando, jugando con las puertas y riéndose. Como si supieran que yo los estaba escuchando. Hace algunos años me tocó vivir algo que no tiene explicación, o al menos no una lógica. Fue en mi casa, aquí en Puebla. Era de noche, como eso de las 11, y apenas llegaba del trabajo. Estaba cansado, de mal humor, y más porque toda mi familia se había ido a una salida que yo rechacé por flojera. No tenía ganas de convivir con nadie. Solo quería llegar, darme un baño rápido, cenar algo y dormir. Me quedé con mi perro. Lo llamé desde la sala mientras me quitaba los zapatos. «Vente, güey, vamos al cuarto», le grité.
Siempre que le hablaba así venía corriendo, feliz, moviendo la cola. Pero esa vez no. Esa vez se quedó en el pasillo, quieto, con la cabeza agachada y el cuerpo medio tembloroso. ¿Qué tienes?, le pregunté, pero no se movía. Caminé hacia él, lo cargué y lo llevé conmigo. Apenas llegamos a la puerta de mi cuarto, se soltó de mis brazos de un brinco, cayó al piso y se quedó mirando fijamente a la puerta, gruñendo. Un gruñido bajito, como de advertencia, pero mezclado con un llanto, de esos sonidos que hacen los perros cuando están asustados, de verdad. Se me puso la piel rara. No era normal. El cuarto estaba completamente oscuro, pero no había razón para que reaccionara así. Quise abrir la puerta, pero justo cuando tomé la perilla, el perro se alejó corriendo y empezó a chillar, como si le doliera algo. Giré la cabeza para verlo y me latió el corazón con fuerza. Lo vi hecho bolita en la esquina, con los ojos bien abiertos y mirando detrás de mí. No volteé. No soy valiente, lo acepto. En ese momento lo único que hice fue cerrar los ojos un segundo y respirar hondo. Tomé una cruz pequeña de madera que colgaba junto a mi cama. No soy religioso, pero esa cruz me la había dado mi abuela, y no sé por qué, pero me dio la sensación de que debía traerla conmigo. También me acordé que ella me decía que cuando sintieras cosas raras, prendieras una vela blanca y rezaras un Padre Nuestro, aunque fuera con miedo. Así que eso hice. Fui por una vela que estaba en el mueble del comedor. La encendí con el encendedor de la estufa y la puse en medio de la sala. El perro me seguía con la mirada, pero no se movía. Sentía que algo estaba ahí, aunque no podía verlo. Y justo cuando terminé de rezar en voz bajita, como si el aire se volviera más denso, empezó todo. Primero fue un portazo, luego se cayó un portarretratos de la repisa. Después, los vasos dentro de la vitrina empezaron a vibrar. Fue en cosa de segundos. Yo me quedé congelado, con la vela en una mano y la cruz en la otra. El perro ladró con fuerza una sola vez. Luego volvió a ese llanto raro, y todo siguió por unos 5 minutos. 5 minutos eternos, en los que sentía que algo caminaba por la casa, que estaba buscando algo o a alguien. Y de repente, se detuvo. Todo volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. El ambiente se sentía menos pesado, el perro dejó de llorar, y yo, pues me quedé ahí sentado en el sillón sin entender nada. No quise ir a mi cuarto esa noche. Dormí en la sala con las luces encendidas, la vela prendida hasta que se consumió y el perro a mi lado. Nunca supe qué fue lo que pasó. Al día siguiente, cuando conté lo que viví, todos pensaron que lo había soñado o que estaba alucinando del cansancio. Pero yo sé que no fue así. El perro lo sintió también. Él vio algo que yo no. Hasta la fecha, cuando estoy solo y escucho un ruidito en la casa, me acuerdo de esa noche. La noche en que no estaba solo, aunque se suponía que sí. Me llamo Juan. Esto que voy a contar pasó hace como 1 año, pero todavía lo tengo bien presente. Era una noche común, sin nada raro. Estaba solo en mi casa, un cuartito chico que rento en Ciudad Juárez. Vivo solo porque prefiero estar a mi aire, sin tener que dar explicaciones a nadie. Ese día llegué del trabajo algo tarde, como a eso de las 9. Me puse a cocinar algo sencillo, unos huevos con jamón y frijoles. Mientras esperaba que se calentara el sartén, prendí la tele y puse una película en Netflix. De esas que ni estás viendo en realidad, solo las pones por tener ruido. La cosa se puso rara cuando fui al refri por una soda. Desde la cocina se ve directo a la sala porque hay una puerta sin cortina ni nada. Ahí fue cuando la vi. Una mujer. Se asomó por la puerta rápido, como si estuviera viendo quién andaba en la casa.
Tenía el cabello largo, negro y pegado a la cara. No alcancé a verle la ropa, pero sí noté que no era alguien que debiera estar ahí. Fue un segundo, pero suficiente para saber que no era normal. Lo primero que pensé fue que había sido un reflejo, pero la tele estaba pausada. Ni siquiera había sonido. Me quedé congelado viendo hacia la puerta, esperando a que se moviera otra vez. Y cuando ya me estaba convenciendo de que había sido mi imaginación, vi otra cosa. Una sombra, parada detrás del sillón, el mismo donde yo me siento siempre. No se movía, solo estaba ahí, parada, como si supiera que yo la estaba viendo. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero se sentía pesada, como si llenara todo el espacio. Del puro miedo agarré lo primero que tuve a la mano, una escoba. No sé ni para qué. ¿Qué se supone que iba a hacer con ella? ¿Espantarla? ¿Defenderme? Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba sostener algo, aunque fuera eso. Me acerqué despacio, con las piernas flojas, hablándole como si fuera un perro bravo. Todo bien, no quiero problemas, ya vete. Cuando crucé la puerta que separa la cocina de la sala, no había nada, ni mujer ni sombra, solo mi sillón, el control tirado en el piso y la tele en pausa en la misma escena aburrida de la película. Me quedé ahí parado, con la escoba en la mano, sintiéndome tonto pero con el corazón queriéndose salir del pecho. Revisé toda la casa, hasta los rincones. Cerré puertas, ventanas, todo. Volví a la cocina, me serví la comida aunque ya ni hambre tenía y me senté a ver la tele como si nada. Quise pensar que había sido cosa de mi cabeza, que estaba cansado, que tal vez fue un reflejo o el juego de luces, pero desde esa noche, a veces, cuando estoy solo y no hay ni un ruido, me dan ganas de voltear hacia esa puerta. No siempre, pero cuando pasa, siento que alguien me está viendo desde ahí. Y cada vez que pasa, agarro la escoba. Me llamo Arnaldo. Tengo 34 años y desde hace tiempo batallo para dormir. A veces por estrés, otras porque simplemente mi mente no se apaga. Ya me acostumbré a vivir con pocas horas de sueño, aunque de vez en cuando sí me pega. Vivo solo, en Ciudad Madero, en una casa pequeña que me dejó mi abuelo. Es una zona tranquila, pero algo apartada. Una noche como cualquiera, ya casi eran las 3 de la mañana, estaba acostado en mi cama viendo el techo, sin poder pegar el ojo. Todo estaba en silencio. Apenas se oía el tic-tac del reloj de la cocina y algún perro ladrando a lo lejos. De repente escuché algo. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero no. Era un sonido claro, como si alguien estuviera forzando la chapa de mi cuarto. No me levanté de inmediato. Me quedé acostado, congelado, escuchando con atención. Pensé que tal vez era mi tío o algún primo que se había quedado a dormir y quería entrar a preguntarme algo, aunque era raro, porque siempre avisan. Aún así, pregunté en voz alta: ¿qué quieren? Nada. El sonido paró. Todo se quedó en silencio de nuevo, pero no de esos silencios normales. Era un silencio tenso, espeso. Me senté en la cama, y lo que más me desconcertaba era que no escuchaba ni pasos alejándose, ni movimiento, solo silencio. Me paré, crucé el cuarto y puse la mano en la perilla. Dudé un momento, pero al final abrí la puerta de golpe, y ahí fue cuando casi se me va el alma del susto. Justo frente a mí, parado en el pasillo, había algo. No sé cómo describirlo bien, pero no era humano. Medía como 1,5 metros, tenía la piel grisácea, flaca como si no tuviera carne, los ojos completamente negros, sin brillo, y una hilera de dientes afilados, todos visibles porque tenía una sonrisa enorme, estirada como si se le fuera a reventar la cara. No grité.
Solo cerré la puerta de golpe y me eché hacia atrás, tirando una silla en el proceso. Bloqueé la puerta con el respaldo, puse el seguro y me quedé ahí, con la espalda pegada a la pared, temblando. No sabía si eso seguía ahí afuera. No escuchaba pasos, ni golpes, nada. De nuevo, ese maldito silencio. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular estaba descargado. El teléfono de casa lo desconecté hacía meses. Me quedé encerrado en el cuarto como una hora, sin moverme, sin saber qué hacer. No quería volver a abrir la puerta. Eventualmente, amaneció. Los primeros rayos de luz entraron por la rendija de la cortina y me dieron valor. Abrí la puerta muy despacio. No había nadie, pero en la puerta, a la altura de la chapa, había marcas, como si algo hubiera estado rascando con garras, 3 líneas profundas en la madera. No era un sueño, no fue mi imaginación. Algo entró esa noche a mi casa. Desde entonces, dejo encendidas las luces del pasillo, y aunque no lo digo en voz alta, cada noche me preparo mentalmente por si vuelve.